En su última reunión de agosto, el Banco Central decidió mantener por séptimo mes consecutivo la tasa de interés en 5% y entregó un comunicado con un sesgo bastante neutral. Para hablar sobre esta decisión, sobre qué se espera para adelante y qué podría pasar con la crisis europea, estamos con el economista de Géminis, Tomás Izquierdo. Tomás, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Gracias a ti, Francisca. A ver, empecemos por el Banco Central. En su comunicado advierte sobre los mayores precios internacionales de la energía y de los alimentos, que podría decirse una especie de novedad del comunicado. ¿Cree que estos factores constituyen un riesgo inflacionario para Chile? Yo creo que el Banco Central debe haber hecho mención a esto simplemente para que la transitoriamente baja inflación que hoy día tiene Chile no se confunda y lleve a la gente a pensar de que hay espacios para bajar la tasa de interés. Simplemente anunciar de que esta inflación baja es un fenómeno transitorio, producto de la ayuda que hemos tenido precisamente desde fuera, con la caída en el precio de los combustibles principalmente, en el tipo de cambio evidentemente, en algunos precios de alta incidencia como las carnes, en fin, pero que en una perspectiva de mediano plazo y en el horizonte meta de 24 meses del Banco Central la inflación sigue anclada en torno al 3% y por lo tanto yo creo que es bueno empezar a preparar los ánimos para que se nos venga una situación externa ahora menos favorable que incluso puede revertirse con alza en los alimentos de los precios de alimentos como lo que se está anunciando, ¿no? Por la sequía en Estados Unidos, por todos estos factores que se han... Sí, bueno, efectivamente el maíz, el trigo están con alzas muy importantes, eso además se va a replicar en alzas acá, evidentemente, porque son precios que se fijan como commodity a nivel internacional y por lo tanto va a tener una incidencia no solamente en el pan, que es un producto de primera necesidad, sino que también en cereales y una serie de otros productos, entonces la suma de eso puede ser relevante. Ahora, yo no veo que esto sea una repetición de lo que pasó el 2008, donde sí hubo una presión al alza en los alimentos a nivel mundial y en general en muchos otros precios que provocó una escalada de inflación en varias partes. Yo creo que la situación ahora es más puntual y en un contexto de mucha capacidad ociosa en la economía mundial, en una demanda mundial creciendo lento y por lo tanto creo que el riesgo de que este impulso inicial del precio de alimentos escale hacia una presión inflacionaria global más fuerte es muy acotado, ¿no? Tomás, ¿cuál es la señal que dio el Central con este nuevo comunicado en el que se entrega un sesgo neutral? Es decir, no sabemos. Yo creo que dio la señal que puede dar en este momento. La verdad es que cuando uno encuentra buenos argumentos para tener que subir la tasa en un tiempo más o para tener que bajar la tasa en un tiempo más, bueno, es evidente que hay que mantenerla. Y dependiendo de cómo se vayan decantando los fenómenos afuera, principalmente se pueden dar cualquiera de esos dos escenarios. Mi impresión es que el escenario más probable es que el Banco Central no toque la tasa de interés hasta fines de año y la mantenga en 5% en la idea, como lo dijo por lo demás o lo dejó ver en el comunicado, de que la economía mundial está disminuyendo sus niveles de riesgo y que la percepción de una crisis que se profundiza en Europa, un colapso del euro, etcétera, hoy día tiene una probabilidad de ocurrencia relativamente más baja. Y dada la resiliencia que ha mostrado la economía chilena, que ha sostenido un crecimiento alto a partir de la demanda interna, es perfectamente posible que no sea necesario bajar la tasa de interés. Y por el contrario, si es que finalmente la economía mundial empieza a recuperarse con más claridad en algún momento hacia fines del próximo año y la economía chilena sigue en una situación de crecimiento alto en pleno empleo, capaz que el próximo movimiento de la tasa de interés sea al alza. Ese es un escenario. No sabemos todavía, pero probablemente viene entrado el próximo año, ¿eh? Es decir, ¿podríamos tener esta tasa en 5% de aquí a mucho tiempo más? Absolutamente. ¿Es una tasa neutral? Yo creo que es una tasa levemente expansiva. Ahora hay discusión respecto de eso. El Banco Central en su momento puso la tasa neutral en el orden de 5,75, pero ojo que la puso en 5,75 cuando la inflación estaba en 3%, proyectada a 12 meses, o sea, en el centro del rango meta. Cuando tú tienes proyecciones en la inflación más baja, bueno, evidentemente este 5% puede ser una tasa efectiva más expansiva, ¿eh? Entonces, ojo con el Banco Central. Tiene hoy día simplemente que observar cómo se van dando los fenómenos que él no maneja. Esto es completamente exógeno al Banco Central antes de tomar una decisión. No hay ningún apuro por ni subir ni por bajar la tasa de interés. Yo creo que eso queda súper claro en el comunicado. Dentro de su horizonte de proyecciones, una baja estaría descartada de plano, ¿no? Bueno, yo no veo ninguna razón por ahora para bajar la tasa de interés. Cuando tú tienes una economía que lo único que hace es sorprendernos porque mantiene un crecimiento por sobre el esperado, sobre 6% el último IMASEC, en torno al 5% en el crecimiento de tendencia cuando uno toma la serie desestacionalizada, la variación mensual anualizada, pleno empleo en el mercado laboral,
buenas condiciones para que el consumo siga creciendo a buen ritmo, la inversión creciendo todavía bastante fuerte, el gasto de gobierno creciendo más de 8% al primer semestre. La verdad es que yo no veo el espacio para bajar la tasa de interés, no veo la necesidad tampoco. Lo único que uno podría pensar es que el Banco Central se viera tentado a bajar la tasa de interés para resolver en parte una contingencia por el lado del tipo de cambio, pero a mí no me parecería que esa fuera una decisión correcta. Yo creo que el Banco Central tiene que priorizar su objetivo inflacionario, digamos, para efectos de manejar la tasa de interés por sobre el tema cambiario, que es más bien una resultante. Vámonos a Europa. El Banco Central en su comunicado dice que se ve un escenario más tranquilo. ¿Usted concuerda con esta visión? Yo creo que sí. Los mercados en alguna medida han internalizado lo que es el camino de salida de la crisis del euro. Lo que yo trato de explicar últimamente es que están todos metidos en un mismo barco. Este es un camino sin retorno. Y ese camino sin retorno va a llevar, no sabemos a qué ritmo, a una especie de unión fiscal y de unión bancaria. ¿Por qué esto no se hace a un ritmo mayor? Simplemente porque está involucrado en avanzar hacia una unión fiscal y bancaria, transferencias de recursos enormes, entre los países que están relativamente mejor hacia los países que están con problemas. El caso más evidente, ¿cierto?, es la tasa a la cual se financia Alemania. Alemania se financia a 10 años a tasa sobre el 1%, un poco sobre el 1%, mientras España lo hace a tasa sobre el 6%. Si tú unificas la deuda soberana a nivel de la eurozona y emites deuda con garantía de eurozona, probablemente esa tasa sería, no sé, 3,5-4%. Claro. Eso significa una pérdida para Alemania enorme, o un encarecimiento en su apalancamiento enorme, y una ganancia para España enorme. Eso refleja perfectamente una transferencia. Eso retrasa entonces, hay una especie de tirar la cuerda ahí lo más posible para que se haga el mayor esfuerzo de ajuste en las economías con problemas antes de llegar a esta situación de una especie de unión fiscal. Y lo mismo en el tema bancario. Evidentemente los bancos españoles están en promedio con más problemas que los bancos alemanes, y por lo tanto hay desincentivos a hacer una especie como de supervisión conjunta, con rescate conjunto, con seguro de depósito conjunto, etcétera, porque tú estás juntando bancos que están relativamente bien con bancos que están relativamente mal. Ahora, ¿por qué hay que hacerlo? Porque están todos en el mismo barco, como decía. Probablemente Alemania ya está sintiendo que la casa al lado, una casa pareja que es España, se está cayendo, y él empieza a ver Alemania las grietas en el muro que colinda con España. ¿Y por qué? Porque, bueno, el 40% de las exportaciones alemanas van al resto de Europa, y Europa se está cayendo en una recesión. Finalmente Alemania va a ser perjudicada. Y todos sabemos que la salida o el término del euro tiene costos altísimos para todos, incluido también Alemania. De esa perspectiva yo creo que se conoce cuál es el camino de salida, y ya lo trazó en alguna medida Draghi en su comunicado y en su conferencia de prensa en el Banco Central, diciendo, mire, usted pidan un rescate, inicien la solución más definitiva de sus problemas fiscales, y una vez que eso ya esté trazado y que hay un acuerdo político en torno a eso, yo voy después y hago mi pega. Mi pega es, cierto, bueno, comprar deuda soberana y mantener la tasa por debajo de cierto nivel. Y en ese sentido, Tomás, ¿qué espera usted que pase en septiembre con España? Que se ha hablado de que septiembre es el mes clave para España, porque ahora están todos de vacaciones. Sí, eso es bien notable. Fíjate que a pesar de que el incendio era grande, agosto se respeta como un mes sagrado de vacaciones. A ver, yo tengo la impresión de que políticamente el gobierno de Rajoy se ha jugado mucho por la no necesidad de rescate. Yo creo que ese es un error. Recordemos que hizo lo propio respecto al sistema financiero, sobre los bancos. Y terminó pidiendo rescate una semana antes dijo que no se necesitaban recursos, una semana después lo estaba pidiendo. Yo creo que más temprano que tarde finalmente España va a tener que pedir explícitamente un rescate, y por lo tanto va a cumplir con el requisito que le está poniendo el Banco Central Europeo. Y lo que se va a tratar de negociar es que sea un rescate un poco más light. Todo lo que se avance en materia de decisiones autónomas de la propia España por hacer más duro el ajuste fiscal, las reformas pro crecimiento, la flexibilización de los mercados, todo lo que apunte, ¿cierto?, a que España tenga un potencial de crecimiento más alto y mejore sus fundamentos, a buena hora, porque va a facilitar una mejor negociación luego, te fijas, para efectos de pedir el rescate. Tomás, ¿qué sería un rescate light? Un rescate light es que, bueno, le dijeran, mire, usted está haciendo bien las cosas en materia fiscal, usted la verdad es que más bien lo vamos a monitorear, pero nosotros no le vamos a trazar objetivos y plazos específicos que tienen que cumplirse en el tiempo, como ha sucedido con Grecia. ¿Y cuál es el fantasma que hay ahí?
que se ponen exigencias que políticamente no son factibles, que los mercados castigan entonces a ese país porque no es capaz de cumplir con este monitoreo que se le está haciendo. O sea, la Troika pone un timing y pone una serie de exigencias. Y pone ahí empieza a mirar. Y pone un microscopio y empieza a analizar el experimento, claro. Y se dan cuenta que los mercados miran esto y descuentan de que no va a ser capaz y lo castigan. Claro. Y bueno, todos sabemos que finalmente Grecia está peor después de ser rescatada que antes. Entonces ese fantasma yo creo que el que Italia y España quieren evitar. Y por lo tanto están tratando de hacer la pega ellos mismos antes de pedir el rescate o tener la mejor cara posible para ir a pedir ese rescate en condiciones más ventajosas para España. Para cerrar, y solamente las cifras, brevemente, expectativas de crecimiento e inflación para Chile este año. A ver, este año 5% de crecimiento, inflación que probablemente va a estar cerca del 2%, o sea, en el piso del rango meta hacia fines de este año, y ya lo dijimos en forma transitoria. Para el próximo año yo espero un poquito más malo el crecimiento. Yo creo que el contagio ha sido lento, pero está afectando al sector externo y estoy convencido que Europa va a estar, si no igual, peor el próximo año en materia de actividad. La diferencia es que este año hemos ido de más a menos en Europa y el próximo año vamos a ir de menos a más. En promedio, te fijas, yo ¿Vamos creo a tocar el punto cuándo? ¿En enero, por ejemplo? Probablemente a comienzo del próximo año va a ser el peor momento en Europa y eso va a afectar nuestro sector exportador. Entonces el contagio va a ser algo mayor para Chile y probablemente Chile va a terminar creciendo el próximo año algo menos. Puede ser entre 4 y 4,5%. Ahora, si Chile pasa este paso angosto de la crisis internacional creciendo 6% 2 años seguidos, 5% este año y 4,5% el próximo, la verdad es que pasamos súper bien esta crisis y eso es mérito en parte de que hemos hecho bien las cosas. Muchas gracias por esta entrevista y por este análisis. Y así dejamos esta entrevista en DFTV y los dejo invitados a una próxima. Gracias.